Buenas noches Quintana Roo, buenas noches México, buenas noches a todos los internautas que se enlazan a través de Periscope, YouTube, YouNow, Facebook y Twitter a través de Voces Masónicas aquí en Pulso Sur Noticias. Hoy trataremos el tema de la astronomía en las artes liberales. Hablar del liberal es hablar de un concepto de la época medieval. Estas artes liberales estaban divididas en dos series, el trivium y el quadrivium. El trivium, las artes de la elocuencia, la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, según Pitágoras, las definiría como las artes de las matemáticas, la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Hoy hablaremos de la astronomía en estas artes liberales. Y por ello tenemos como invitado la noche de hoy al ingeniero en energía y maestro en astrofísica y psicoterapia humanista, Luis Carlos Rodríguez Joy, quien nos va a ampliar un poco de este tema para saber con exactitud cuáles son estas artes liberales y la relación que tienen con la astronomía en la actualidad. Comenzamos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, mi muy poderoso soberano gran comendador. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esa transmisión. Como bien apuntó usted, esta ciencia de la astronomía ha estado con nosotros a lo largo de la historia de la humanidad. Como ya bien apuntó en el trivium y el quadrivium, ya es una recopilación de esas 7 artes liberales que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, comenzando con Pitágoras, como bien apuntó, y otros filósofos que han contribuido al desarrollo de esta esencia del ser humano. Hay que recordar que la astronomía la hemos tenido a lo largo de la historia, no tanto como una ciencia, sino como una ayuda. Por ejemplo, comentábamos fuera de cámara de la parte de la agricultura que utilizaban los antiguos labradores para determinar cuál era el momento preciso para hacer la siembra, para hacer la cosecha en base a lo que observaban en el cielo. Hay que recordar que esa parte de la observación del cielo se ha venido haciendo por el ser humano. En este caso, lo que nos compete en este programa es cómo es la relación que ha habido entre la masonería y la astronomía. Esto ha conllevado a que se tenga una permeación bastante importante en las logias. Vamos a tocar también ese punto. Para nosotros es muy importante el estudio de la astronomía en la masonería y estas artes liberales, como usted bien apuntó, está el trivium, que es la geometría, la dialéctica y la retórica, y está el quadrivium, que abarca la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. En el caso de la gramática, pues es el estudio del lenguaje. En el caso de la dialéctica, es el buen uso de este mismo lenguaje para la expresión de las ideas. La aritmética, como lo mencionaba Pitágoras y Aristóteles, es el estudio de esos números sagrados que para nosotros, igual en la masonería, tienen un significado bastante importante. Por ejemplo, recordando la edad cuando inicias en la masonería, desde 3 años, ¿no? Ya cuando pasas a compañero es 5 años, y ya cuando eres maestro tienes 7 años. Pero esos 3, 5 y 7 tienen una relación en la astronomía y también con las 7 artes liberales. Siguiendo con esta, la música. La música es igual muy importante para la expresión del ser humano, ya que hay que recordar que la música es la armonía, podemos decir la armonía entre el sonido y los silencios. Esa comunión es lo que nos da
la música en sus diferentes vertientes y es una forma de expresión del sentir, de lo que está dentro del ser humano hacia los demás. Es una forma de una manifestación de nuestro sentir, la música. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de 7 artes liberales, pero aquí en la música en específico también tiene 7 notas musicales. Y ese número en masonería también tiene un simbolismo muy arraigado, muy profundo. Así es, como bien apunta usted, esa parte de los números, lo que mencionaba de la aritmética, el estudio de los números es muy importante. Esa acotación que hace de las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, las utilizamos cuando estudiamos la música para interpretar, para comunicarnos con los demás. Igual esa parte de los antiguos griegos, Aristóteles mencionaba sobre las esferas, ¿no? Esas esferas que ellos pensaban que la Tierra era el centro del universo. Esa parte de esa visión que ellos tenían, ponían en el centro a la Tierra, luego ponían a la Luna en otra esfera, porque ellos veían que la Luna se desplazaba. Entonces, una forma de explicar cómo es que se desplaza la Luna, ellos decían, no, está en una esfera y esa esfera se va desplazando. Luego, la segunda esfera era Mercurio, porque también era un objeto que ellos veían errante. No podían interpretar que era un planeta, porque no tenían los instrumentos para detectar, en una luz que veían allí, y decían que estaba en otra esfera. Igual en la tercera esfera veían a Venus, luego en la cuarta esfera ponían al Sol, en la quinta esfera ponían a Marte, en la sexta a Júpiter y en la séptima a Saturno. Pero no hay que olvidar una octava esfera, donde ponían ellos a esos puntos fijos, por decirlo de alguna manera, que no se desplazaban uno con respecto al otro. Lo que nosotros conocemos como estrellas, que más adelante veremos que esas lucecitas pueden ser estrellas o pueden ser galaxias. Generalmente son cúmulos de galaxias, galaxias en general. Ellos ponían en esa octava esfera esos puntos fijos, ¿no? Esa interpretación le daban. Pasaron muchos siglos después para que pudiéramos comprender que realmente no estamos en un sistema geocéntrico, sino que es heliocéntrico en primera instancia, ¿no? Qué interesante, ¿no? El hablar de estos planetas, porque también tienen una representación dentro de la institución masónica. Representan a oficiales y dignatarios dentro de un templo masónico y va relacionado con todo lo que podemos ver en el techo del templo. Así es. Si recordamos, los que pertenecemos a esa augusta institución, cuando miramos hacia el techo de la logia, vemos la bóveda celeste. Allí está representada, ya que en sí la logia es una representación del cosmos, del macrocosmos y del microcosmos. Y ese estudio lo tenemos que hacer todos los que pertenecemos a la masonería. Por eso comentábamos hace un momento que la parte de la astronomía, como que nosotros somos herederos de ese conocimiento. Ese conocimiento. Lo aplicamos también en nuestros rituales. La forma de caminar, de desplazarnos, tiene un porqué. Un significado, efectivamente. Yo creo que la astronomía dentro de la institución se refiere a un escalón más del estudio dentro de la práctica del conocimiento masónico. Y esto se refleja en un grado dentro de la institución y que vamos a ir desenvolviéndonos poco a poco para ir teniendo conocimientos en todas las artes y las ciencias. Una de estas ciencias es la astronomía. Así es. Y retomando lo de los signos zodiacales en la logia, usted lo mencionó, vamos a dar un listado. Por ejemplo, el signo de Aries le corresponde al secretario, al oficial secretario. En el simbolismo representa la voluntad guiada por el cerebro. Tenemos a Tauro, que en este caso es el hospitalario.
que es la fuerza del pensamiento silencioso. Tenemos a Géminis, yo soy Géminis, por ejemplo. El oficial es el experto, es la unión de la razón y la intuición. Cáncer es el maestro de banquetes, que es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Tenemos a Leo, que es el primer vigilante, es los anhelos del corazón. Tenemos el guardatemplo, simbolizado por Virgo, que es la relación de las esperanzas o la realización de las esperanzas. A Libra, el segundo vigilante, que es la percepción externa equilibrada. Escorpio, el bibliotecario, generación de las ideas. A Sagitario, el maestro de ceremonias, que es facultad organizativa del espíritu. A Capricornio, el tesorero, regeneración y renacimiento. Acuario, el orador, la ciencia y la verdad. A Piscis, ex venerable maestro, ¿no? Que es la paciencia y la obediencia. Mira, qué interesante. También se hablaba de estas 7 artes, las cuales representaban realmente el estudio para llegar hasta la fuente creadora del ser humano, a su origen divino. Así es. Esta parte del estudio de las 7 artes nos permiten de alguna forma encontrar esa fuente creadora. Llamémosle como le querramos llamar, de acuerdo a la ideología que tengamos, a la filosofía que profesemos. Hay que estar conscientes de que nosotros estamos en esa búsqueda interior y exterior de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Son las preguntas básicas que alguna vez algún ser humano se hace, ¿no? Es como en el caso de las religiones antiguamente, a través de la cosmología, pues trataban ellos de encauzar el origen de la creación de la humanidad, ¿no? Así es, esa parte de tratar de entender qué es lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor en la época primera, pues se generaron, como usted bien apunta, los dioses, ¿no? Le damos la connotación de un dios al volcán, porque no entendíamos qué era lo que realmente estaba pasando. O por ejemplo, un eclipse era algo increíble para los antiguos observarlo. No sabían si se iba a acabar el mundo, no sabían si realmente iba a surgir de nuevo el sol, porque veían, cuando era eclipse total, que completamente desaparecía el sol y de pronto, como de la nada, aparecía de nuevo el sol, como un regalo de nuevo del cosmos, un regalo de regeneración, de nacimiento. Y esa interpretación igual le daban una connotación mágico-religiosa. No fue hasta finales del siglo XIX, XX, que ya empezamos a entender un poco qué es lo que sucede en el universo. Efectivamente, yo creo que estas artes nos llevaban al conocimiento del alma y de practicar esos valores universales, que es la honradez de entrada, pero sobre todo lo que en la masonería nosotros la tomamos como religión, la verdad. Esos valores universales que debemos de tener siempre presentes para ir encauzando no solo a los individuos, a la familia, sino a toda la humanidad para el camino del bien. Pero sobre todo esa belleza que debe de contener para que esto le dé el valor intrínseco a estos 3, le llamaríamos 3 conceptos universales que definen al hombre en una posición tan vertical: la verdad, la honradez, la belleza. Sobre todo esa honradez a través de la bondad. Así es. Igual esta parte que nosotros también profesamos de decir la verdad, de darle luz a los que nos rodean, esa inquietud fue la que generó en los primeros astrónomos
Hay que recordar que tuvimos la Edad Media, aproximadamente del siglo V al XV, tuvimos esa parte de obscurantismo, en la cual la forma en la cual se manejaba la religión sometía a medio mundo, no permitía el avance de la ciencia, no permitía ver más allá de lo que estaba establecido en las Sagradas Escrituras o como lo mandaba la Iglesia o el Papa, pero hubieron individuos que se rebelaron contra ello y principalmente fueron astrónomos. Hay que recordar, por ejemplo, tenemos a Tycho Brahe, tenemos a Nicolás Copérnico, tenemos a Giordano Bruno, aunque no fue un astrónomo, sí fue un filósofo que levantó la voz, que estuvo en contra de cómo se manejaba la religión, Giordano Bruno. Fue uno de los primeros que propuso que el universo, lo que veía, tuvo que haber tenido algún principio. Y dio los indicios para la teoría del Big Bang. Muy pocas personas saben esta parte, porque hay que meterse en la parte de la filosofía de la ciencia. Y eso le costó ser perseguido por la Inquisición, ser excomulgado, que para aquella época era un pecado mortal. El hablar de astronomía. De esto, y fue quemado en la hoguera. Efectivamente. ¿No? Por sus ideas. De hecho, en los relatos que se tienen escritos, cuando estaba ya quemándose él, le acercaron un crucifijo para que se arrepintiera de sus pecados. O sea, era un pecado decir la verdad. Él volteó la cara, firme hasta el último momento. Bueno, estos grandes personajes liberales yo creo que nos ponen de manifiesto esas historias, esas luchas constantes que debemos de tener para encontrar la verdad. La verdad no peca, pero incomoda en muchas ocasiones, y hoy, repito, la masonería siempre tendrá como religión la verdad. Importante en todos los temas de astronomía. Creo que podemos ir hablando detalladamente y nos llevaríamos muchos programas. Creo que las partes esenciales hoy tocadas sobre estas artes reales, estas artes que nos llevan al liberalismo, estas artes relacionadas con la astronomía, pues nos dan un parteaguas para que podamos entender y conocer conocimientos que no debemos de perder a simple vista y que nos llevan a un conocimiento donde como individuos empezamos a desarrollar unas conductas propias a todo ser humano. Ojalá que estos conocimientos, estos programas que son prácticamente educativos lleguen hasta los más rincones posibles de nuestra sociedad para que vayan conociendo los fines, los orígenes, pero sobre todo los objetivos de la institución masónica, que son tan bondadosos y que nos llenan de mucha sabiduría y conocimiento, y eso nos da la libertad como seres humanos. Así es, y hay que recordar que después de esa parte de la Edad Media vino la Ilustración, como comentábamos hace un momento, en las cuales los hombres y las mujeres liberales de ideas nuevas, de ideas frescas, propiciaron muchas de las revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue hecha por gente liberal. Ellos utilizaban la razón para combatir la ignorancia, para que la superstición y la parte de control eclesiástico se saliera, igual también la parte de la nobleza que tuvo sus cuestiones buenas, pero también cuestiones muy, muy malas. Y esa parte de la Ilustración también fue apoyada por la francmasonería. Hay que recordar que la francmasonería se fundó el 24 de junio de 1717 en Inglaterra,
y muchos de los que participaron en la Revolución Francesa fueron apoyados ideológicamente, económicamente, por la francmasonería. Tenemos igual esta herencia de ser revolucionarios, de alzar la voz cuando hay que alzarla, no solo por alzarla, sino con razón, como usted bien apuntó, con la verdad. La verdad muchas veces no quiere ser escuchada, pero allí está. Y es nuestro deber como masones hablar con la verdad y ser escuchados. Efectivamente, yo creo que el conocimiento, la cultura, la educación nos hará libres. Bueno, ¿algo más que quiera comentar? Sí, recordar que nosotros estamos abiertos a cualquier debate que se quiera originar. O sea, debate me refiero a plática, ¿no? Plática para ampliar esos conocimientos, para nutrirnos unos con otros. Somos fácilmente reconocibles y localizables. Así es. Entonces, donde me vean, me pueden preguntar, podemos charlar sobre esos temas y muchos, muchos más. Pues para que escuche quienes nos siguen a través de nuestro programa, creo que aquí tenemos la apertura total para dar a conocer, enseñar a la gente que quiera acercarse a través de los diferentes medios que conocemos, pero sobre todo los diferentes temas a tratar. Tenemos infinidad, en este programa hablaremos de muchos temas más que tienen relación con la institución, con el verdadero arte real, a lo que le llamamos nosotros la francmasonería. Bueno, para concluir yo quiero tocar un punto muy importante, que no olvidemos que un templo masónico está conformado por 12 columnas laterales que representan los signos zodiacales, que son las constelaciones en el techo del templo, la representación de los dignatarios y oficiales. Pero hay 2 columnas más tan importantes, la columna J y la columna B. Si nos vamos a la columna B, estamos hablando del trópico de Cáncer, que representa al solsticio de verano, quien está representado a su vez por Juan Bautista. Y si nos vamos a la columna J, que representa el trópico de Capricornio, que representa también la fiesta solsticial de invierno y que está representada por Juan Evangelista. Bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en el programa Voces Masónicas, aquí en Pulso Sur Noticias, el canal de la capital. Agradecemos la participación y presencia de nuestro ilustre hermano Paz, sapientísimo maestro, ingeniero en energía, Luis Carlos Rodríguez Joy. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias.